Buenas noches, compañeros, profesor. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre la gestión de proyectos en entornos entrópicos. Esta presentación va a ser llevada a cabo por Gustavo Medinas, Luis Gutiérrez y mi persona Franco Rocha. Introducción. Empezaremos por hablar sobre el concepto de entropía. Este concepto viene derivado de la física, específicamente de la segunda ley de la termodinámica. Fue establecido por Rodolphe Clausius en 1865 y se introdujo como una magnitud física para explicar y caracterizar a los sistemas junto con la energía. El concepto de entropía establece que un sistema siempre va a evolucionar o va a cambiar hacia su configuración más probable, que es al mismo tiempo la que más microestados tenga y la que más entropías posea. ¿Cómo se entiende esto? Supongamos que nosotros tenemos en nuestras manos un sólido, puede ser un cubo de hielo. Este cubo de hielo tiene una configuración, cubo, que tiene una entropía dada. ¿Qué pasa cuando nosotros aplicamos calor? Que podemos transformar este hielo en agua líquida. Esta agua líquida tiene otra configuración, pero es más probable que pueda tener más microestados y más entropía. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos un líquido podemos de repente hacer que el mismo adopte la forma de un recipiente en que nosotros lo coloquemos. Por decir algo, podemos colocar este líquido en una copa, entonces él va a ocupar la forma de la copa. Si lo colocamos en un vaso, el mismo caso va a ocupar la forma de la estructura del vaso. Entonces, como tengo más probabilidades de configurar de formas distintas estos microestados, se dice que tiene más entropía. Si venimos y luego de esto calentamos aún más este líquido y lo convertimos en un gas, este gas va a tener incluso más entropía aún. ¿Por qué? Porque este gas va a poder incluso, aparte de ocupar la forma de los recipientes que los contengan, va a poder ocupar espacios mucho más grandes. Como por ejemplo, una habitación o un globo o donde nosotros colocamos este gas. Las partículas van a tener tantos grados de libertad y tanto movimiento que van a poder ocupar ese espacio completamente. Y es que se puede decir entonces en este sentido que la entropía se podría considerar como una medición del desorden. Entonces, ¿qué es un ambiente entrópico? Es un ambiente con muchas variables. Es un ambiente donde es muy difícil predecir los resultados. ¿Por qué? Porque tiene muchos grados de libertad. Así como el ejemplo que les acabo de dar del sólido, líquido, gas, el sólido tiene menos grados de libertad que el líquido y el líquido tiene menos grados de libertad que el gas. El gas tiene muchísimos grados de libertad. Entonces, es muy difícil de predecir hacia dónde se van a ir esas partículas de gas, hacia dónde se van a mover, en qué dirección se van a dirigir y cómo se van a reconfigurar. Entonces, ¿qué pasa en un sistema de la vida misma? Es muy difícil para nosotros que, por ejemplo, podamos determinar cómo se reconfigura la naturaleza cuando nosotros agregamos entropía a la misma. ¿Cómo podemos agregar entropía? ¿Cómo agregamos desorden a la naturaleza? Cuando contaminamos, cuando de repente no tenemos infraestructuras de las calles bien definidas con buenos sistemas de alcantarillado, como pueden ver en la imagen, a la derecha en la esquina superior, una inundación. Si ya nosotros tenemos un fenómeno natural que es la lluvia y aparte de esto nosotros sumamos grados de libertad, como por ejemplo que contaminamos, como por ejemplo que no tenemos servicios buenos en las calles, que aparte tiramos basura en el piso, lo que estamos haciendo es cada vez agregando más grados de libertad para que este ambiente, una vez que llueva, aumente esa probabilidad de que las calles se inunden. Cuando contaminamos también, aumentamos la probabilidad de repente de la deforestación de los bosques, aumentamos la probabilidad, añadimos caos porque también aumentamos la probabilidad de que se siga agravando los temas de calentamiento global, de sequedad de los suelos. Entonces nosotros generamos un ambiente entrópico. ¿Por qué? Porque cada vez que agregamos desorden a nuestro medio ambiente, a nuestro entorno, estamos agregándole grados de libertad. Y con estos grados de libertad va a ser muy difícil que nosotros podamos predecir de alguna manera cómo va a terminar todo.
Y es que, como decía Stig Strogas, la vida no es solo una ecuación o dos o tres que sean lineales y que sean simples. La vida ya de por sí es complicada. La vida ya de por sí pudiera ser un caos. Por esto es que nosotros debemos tratar de mantener los sistemas lo menos entrópicos posible. Vamos a llevar este caso del entorno entrópico a nuestra habitación. Si por ejemplo nosotros tenemos nuestra habitación de la manera en la que se puede ver las fotos en pantalla, podemos ver que tenemos mucho desorden, cosas que no están en su lugar, casi nada está ordenado, entonces puede aumentar la probabilidad de que nos caigamos, de que no encontremos las cosas cuando las necesitemos, de que nos sintamos en un ambiente donde no sabemos en dónde está nada. Esto es lo que se conoce como un ambiente entrópico, porque tiene demasiados grados de libertad y tiene demasiadas probabilidades de que ocurran cosas que no queremos que ocurran. Ok, una vez que ya conocemos más o menos la idea de a qué nos referimos con entropía, con ambiente entrópico, vamos a ver cómo se aplica estos conceptos a la gestión de proyectos. Pero primero iniciaremos por definir qué es un proyecto y qué es una gestión de proyectos. Según el Project Management Institute, el proyecto se define como un emprendimiento temporal que se lleva a cabo para crear un producto o un servicio. Es un proceso, tiene una duración determinada. El proyecto tiene una duración determinada. El proyecto tiene un fin concreto y específico y está compuesto de diferentes actividades o tareas que van a ser elaboradas para que el proyecto en sí sea realizado o ejecutado. La gestión de proyectos son las metodologías. Son las metodologías que tú necesitas para planificar estos proyectos y para dirigirlos hacia el, el resultado que se espera. Es decir, todas las operaciones y todas las acciones que se tomen para, para alcanzar el objetivo y para alcanzar la idea. De esto viene la mano la gestión de proyectos. Ok, una vez que conocemos lo que es la entropía y la gestión de proyectos, vamos entonces a avanzar en profundizar cómo se gestionan los proyectos en ambientes entrópicos. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar un poco sobre organización y entropía. La palabra organización se utiliza indistintamente para aludir a sistemas reales de distinta naturaleza, empresas institucionales, públicas, redes, institucionales o no, sentido sustantivo, y también para designar la cualidad de los sistemas reales de hallarse organizados. La organización es un estado que puede ser definido como alejamiento al azar, lo que observamos cuando las cosas se tornan previsibles. Los organismos vivos, por ejemplo, considerados como especies, son sistemas altamente organizados, cuyo funcionamiento interno y frente al medio es muy poco incierto. En efecto, en su interior acontecen procesos físicos, químicos y eléctricos de asombrosa precisión, y ante el entorno se comportan sistemáticamente de particulares y altamente probables maneras que les permiten obtener el sustento necesario para que la especie continúe. Cuando por alguna razón el funcionamiento interno, en lugar de responder a estas pautas, se torna imprevisible, se produce la pérdida de capacidades que las mismas proporcionaban. En el caso de los sistemas institucionales, se refiere a las capacidades que permiten garantizar el funcionamiento y mantenerse en su condición. La cualidad organización puede ser inferida bajo la presencia de dos tipos de capacidades en los sistemas. En primer lugar, la de mantener su propio funcionamiento interno en orden, y en segundo lugar, la de interactuar con el contexto incierto de manera compatible con dicho orden interno. Las mencionadas capacidades de los sistemas son indicadores de alejamiento del azar, es decir, indicadores de organización, mientras que por el contrario, el aumento de los comportamientos inciertos que producen la pérdida de las mismas es un indicador de desorganización. Parece evidente que la entropía puede ser observada como la medida en que un sistema ha perdido capacidades respecto de un estado previo conocido,
y que las capacidades perdidas por el sistema para interactuar con el entorno de manera sostenible. Así como el término entropía puede ser considerado sinónimo de desorganización, es decir, acercamiento al comportamiento incierto y observable como pérdida de capacidades, su opuesto, la organización, puede ser considerado sinónimo de orden o complejidad. La entropía siempre puede ser concebida en lo físico como degradación de un orden persistente en cuanto a la energía, o en lo informacional, como pérdida de información en la comunicación. También puede ser analizada en cuanto a la relación entre los planos físico e informacional, de lo que contamos con innumerables ejemplos, tales como la desinformación en la guerra, que permite utilizar adecuadamente los recursos, como por ejemplo, de otro ámbito, la falta de sangre en el cerebro, que impide acceder y procesar informaciones. Ahora hablemos un poco de complejidad. La definición de complejidad tiene que ver con la diversidad de elementos que componen una situación, un todo que se compone de partes que interactúan y que éstas a su vez se encuentran en contacto con el medio ambiente. Desde este ángulo, todo es complejidad. Toda nuestra vida está rodeada del concepto de complejidad. La complejidad no tiene una sola forma de definirse o entenderse. Esto es, la definición de complejidad depende del punto de vista del observador. Algo que es complejo para un observador tal vez no lo sea para otro. Aunque el concepto de complejidad es universal, nos importa la complejidad dentro de las organizaciones o sistemas institucionales. Aquellas situaciones en donde la gran cantidad de variables, el alto grado de relación entre ellas y su dinámica hacen imposible pensar en el proceso para el desarrollo de sistemas que tienen que instalarse y funcionar. ¿Pero en qué consiste la complejidad? Al menos en términos generales, es posible distinguir sin mayores dudas entre sistemas más o menos complejos. Si bien percibimos claramente que una ameba es un sistema biológico menos complejo que un vertebrado, o que en un sistema institucional lo es más que un puesto de venta callejero. No contamos, sin embargo, con una definición análoga a la que entropía permita medidas de la complejidad u organización. Una empresa o sistema institucional, por no decir organización, para no confundir el término con lo sustantivo que es el orden, constituye un ejemplo de complejidad organizada, puesto que la podemos considerar como un conjunto de variables que continuamente están cambiando y de las cuales formamos parte. Existe gente, redes de datos, instalaciones, proveedores, insumos en proceso de transformación. Y todas ellas se encuentran en constante interacción y cambio y movimiento. Una entidad o sistema institucional es compleja porque es imposible monitorear y controlar el total de las variables que la forman. De hecho, vivimos dentro de una ecología organizacional, donde todas las entidades forman sistemas dinámicos y en constante evolución hacia niveles mayores de complejidad. Conviven negociando su supervivencia y autoorganizándose. Por ello debemos tomar un nuevo cristal para observar a la organización, entendiendo su estructura. Sin embargo, las organizaciones, aún con este aspecto permanente de cambio hacia el desorden, presentan patrones de conducta predecibles que debemos entender y por ello tener la posibilidad de predecir y modificar. Afortunadamente, la organización presenta una coherencia entre sus partes que permiten un desempeño razonablemente bueno a pesar de su complejidad y aparente desorden. Para entender la complejidad de las entidades o instituciones de producción, podemos apreciar uno de los diseños más acabados del enfoque de sistemas a la organización y a la administración, que fue creado en los primeros años de la década de los 70 por Kast y Rosenwein, 1973.
Los autores parten de la idea de que toda la organización es un subsistema del sistema social, el cual constituye un medio ambiente, por lo que existe la necesidad de comprender las relaciones de una organización con su contexto. Para Casey Rosenweis, el medio ambiente es todo aquello externo a sus límites de una organización. Este se puede subdividir en medio ambiente social o genérico, el que afecta a todas las organizaciones por igual, y el medio ambiente o entorno llamado específico o de tarea, que afecta directamente a la organización en particular. El primero se compone de la cultura, la tecnología, la educación, el sistema político, el marco legal, la dotación de recursos naturales, la demografía, la sociedad y la economía. Su contraparte, el medio ambiente específico o de tarea, se especifica como las fuerzas relevantes para toma de decisiones y procesos de transformación de las organizaciones individuales. El medio ambiente de tarea es diferente y único para cada organización. Su distinción del medio ambiente social no siempre es clara, ya que muchas veces poseen algunos elementos en común. Cuando hablamos de los sistemas, se debe tener en cuenta dos componentes importantes: la estructura y la organización. La estructura son las relaciones entre los elementos componentes del sistema. La organización es el conjunto de reglas que se impone el sistema para lograr su objetivo. La organización no está abierta solo para su entorno, sino también internamente, ya que las interacciones entre sus componentes afectan el sistema en general. El sistema abierto se adapta a su ambiente por medio de la conciliación de las reglas, estructuras y procesos de sus mecanismos internos. Es en esta interacción con el entorno cuando se intenta alcanzar un equilibrio dinámico sustentado al mismo tiempo de su capacidad para transformar insumos. Con lo expresado podemos decir con más seguridad que trata de entender la complejidad de una organización desde su estructura, organización y proceso. Representa una perspectiva para entender la realidad organizacional y sin duda una herramienta muy poderosa de intervención. Tal vez no es la única, pero sin duda es una buena opción de diagnóstico, entendimiento y cambio en un entorno dinámico y complejo. Ahora bien, si la complejidad es la medida de la organización, debemos decir que no sabemos muy bien cómo medirla en todos los casos. En cambio, si entropía es la medida de la desorganización, si contamos con definiciones, formulaciones matemáticas y medidas en múltiples campos del conocimiento, como la física, la biología y la teoría de la información, así como la posibilidad de desarrollar nuevos indicadores en otros en los que el concepto no se haya igualmente formalizado de los sistemas institucionales, así como algunas ideas acerca de la aplicación del concepto de entropía en el campo de los sistemas institucionales, ya que no resulta fácil definir y al menos aún medir su grado de organización. Podemos tratar de hacerlo con el de su desorganización. Hablemos un poco de antientropía. Si la entropía es la tendencia a la desorganización, la antientropía no es una tendencia a la organización o aumento a la complejidad, sino la capacidad para mantener la organización o complejidad ya existente. La entropía en cualquiera de los órdenes de la vida parece tener siempre la condición de problema, quizás porque para los seres vivos la máxima entropía es la muerte. Esto es de gran importancia práctica, ya que la antientropía es la fuerza de la sostenibilidad, no la del desarrollo, para llamar así los esfuerzos orientados a aumentar la organización o complejidad. La entropía y la antientropía en el caso de los sistemas institucionales pueden ser concebidas como fuerzas opuestas y muy concretas que pueden medirse con bastante precisión. Si la situación de los sistemas institucionales frente a su entorno depende de la relación entre ambas fuerzas, cuando la entropía triunfa, las cosas van mal.
cuando una vez más la antientropía la contrarresta y las cosas se mantienen en su estado previo. Por último, es razonable utilizar la palabra fuerza para referirse a ambas situaciones, pues la entropía y los sistemas institucionales se manifiesta el costo de perjuicio ocasionado por fuerzas de la naturaleza y de personas. La antientropía, como los esfuerzos que se miden por el costo de los recursos que se destina para contrarrestar tales perjuicios. Veamos ahora qué significa costo entrópico. Así como existen medidas de las energías utilizadas en la física, tales como las calorías, caballos de fuerza o amperes, y medidas de información como los bytes, en el mundo de las instituciones, la energía y la información tienen sentido cuando se expresan en términos de recursos o productos, y la medida equivalente universal de los mismos es el dinero. Por definición, las pérdidas de recursos son eventos no deseados que, por tanto, constituyen fallas, y el mismo criterio se aplica a los productos no logrados. La entropía en los sistemas institucionales, entonces, puede ser medida en términos de recursos perdidos y productos no logrados, y más precisamente como la suma del costo de ambos. Llamemos costo entrópico o costo de desorganización a este valor. El costo entrópico es un indicador válido de entropía sencillamente porque se halla directamente asociado a los eventos que representan desorganización en la organización, preexistente a su ocurrencia, y su magnitud es asociable a la magnitud de la misma. Aunque por fortuna los ataques agudos o masivos de entropía no suelen ser demasiado frecuentes en condiciones normales, sí lo son los ataques medianos y pequeños. Todo el tiempo y en todos lados ocurren eventos que ocasionan, aunque en miniatura, pérdidas directas, y aunque se dejará de producir. Cuando un empleado se equivoca al efectuar una reserva a un pasajero en un hotel y luego debe invertirse tiempo en pedirle disculpas y conseguirle alojamiento en otro hotel, se producen pérdidas directas y se deja de prestarle servicio, valor no producido. Todos estos fenómenos son manifestaciones cotidianas de la entropía. Ocurren todo el tiempo en el tránsito urbano, en los quirófanos, en los vuelos espaciales, en las relaciones de amistad y de amor, en la prestación de los servicios públicos. Desde agudas y mayores, como las catástrofes, las guerras, hasta crónicas y menores, como las impuntualidades y los embotellamientos del tránsito. Las manifestaciones de entropía son parte indisoluble de la realidad. Contrariamente a lo que pudiera parecer, la desorganización y sus medidas son aspectos de realidad, sino objeto de estudio, conocimiento y objetivo de gran parte en las actividades humanas. En efecto, las instituciones que se desempeñan en el marco de las relaciones de competencia incluyen entre sus objetivos de producción externa no solo el logro de determinados productos que satisfagan las necesidades humanas, es decir, valor, sino también desorganización de los adversarios. El mantenimiento preventivo, ya sea de los objetos o las personas, por ejemplo, apunta a disminuir la probabilidad de perjuicios, mientras que el correctivo, a reparar las pérdidas derivadas de lo que realmente ocurren. En general, cuando más alta sea la pérdida directa, mayor será el esfuerzo por disminuir la probabilidad de ocurrencia. Esta probabilidad consiste en percepciones que se pueden cuantificar en términos de riesgos, magnitudes que permiten, por ejemplo, estimar el precio de las primas de los seguros. El riesgo es la formalización específica de la probabilidad de entropía. Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. Continuando con la ponencia de hoy, tocaremos el tema de la desorganización óptima. La desorganización dentro de una empresa es algo que pudiese medirse y en su finalidad optimizarse. Podríamos hacer referencia a los costos atribuidos a la entropía organizacional y a la antientropía. Ambos costos son indeseados, ya que por un lado no se desea pérdidas por valores no logrados y por el otro se asumen los costos reparatorios y preventivos. Estos costos finalmente deben sumarse obteniendo un total al que le llamaremos o asociaremos como el costo total de desorganización. Entonces, ¿qué podemos decir?
Bueno, podemos decir que los costos entrópicos son eventos que se producen sin que se busquen, mientras que los antientrópicos requieren de complejos y precisos mecanismos de regulación y control, que deben ser creados y mantenidos. Esta relación se puede analizar o asociar a los mecanismos inmunológicos de los organismos vivos. ¿Cómo lo haremos? Pues en las organizaciones y en los sistemas productivos institucionales llamaremos a los de producción interna a los costos que se asumen como sistemas inmunológicos. Estos para diferenciarlo de otros dos costos de producción que son muy diferentes, los de producción externa y los de producción institucionales. En los sistemas institucionales productivos, tales como empresas, organismos públicos y en general, todos aquellos donde se producen resultados para terceros, es decir, las organizaciones del mundo del trabajo, pueden diferenciarse claramente tres áreas de actuación según la finalidad de la asignación de los recursos. Una es la propia producción de tales resultados para terceros, es decir, los bienes y servicios. Dos, los resultados de apoyo interno necesarios para que aquellos se produzcan. Y por último, los esfuerzos de mejoramiento y transformación institucional, tanto en lo que hace referencia a la parte de producción externa como la interna. La frase que podríamos citar, y es muy importante para hacer este análisis, es peor el remedio que la enfermedad, nos dice el límite que el costo por perjuicio es menor que el de evitarlo. Esto se puede identificar en el punto de equilibrio entre los costos entrópicos y los antientrópicos. Dada que ambas magnitudes se refieren a costo, es posible sumarlas para obtener un costo total. Su representación en cada momento es una magnitud asociada a la inversa del grado de organización existente. Es decir, esto requiere el análisis del grado de la desorganización. Si observamos el gráfico y cada una de las curvas que se muestran ahí, podemos ver cómo en detalle se representa la variación de estos costos. A medida que aumenta la organización, la medida que disminuye es la no desorganización. La magnitud creciente, costo de producción interna o costo antientrópico, se debe al simple hecho que este mismo no suele disminuir por el azar. Las cosas se deterioran sin que haya que invertir en recursos para ello, pero no se reparan solas ni se invierte espontáneamente la tendencia a que sigan deteriorándose. Cuando el remedio es más costoso que la enfermedad, al igual que cuando la enfermedad es más costosa que el remedio, el costo total de la desorganización es mayor. El punto del costo total más bajo, en consecuencia, indica el mejor estado posible de no desorganización. Es decir, aquí llegamos al punto de intersección entre la curva del costo antientrópico y el costo entrópico, llegando al punto más bajo de desorganización óptima. Este comportamiento complejo de los sistemas, que podemos asociarlo a los sistemas vivientes, y a la necesidad de búsqueda de soluciones definitivas que nos permitan comprender el comportamiento dinámico y caótico dentro de las organizaciones, ha sido alimentada por un entorno cada vez más dinámico y cambiante, que efectivamente tiende hacia la complejidad creciente. Entonces, podríamos decir que dentro de los sistemas vivientes y adaptables, las cuales tratamos de entender, estos sistemas a los que pertenecemos, como es la sociedad, las organizaciones, tienen un ciclo parecido a los sistemas vivientes. ¿Cuáles son? Nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Cuentan sus propias reglas y mecanismos internos, que a su vez se autorregulan. La tecnología y el aumento de la complejidad. Esto es un punto de gran importancia y relevancia por todos los cambios que han tenido las organizaciones y el alza tan importante entre la tecnología. Hablamos de esto desde la tecnología de la comunicación, también como la globalización y los efectos que están teniendo en las organizaciones. Entonces, hoy en día vivimos en un mundo que cada vez es más complejo y diverso. Esto es un mundo en red, donde en cualquier parte, organización o proyecto coexisten muchos más factores ambientales que hace tan solo unos años no existían. Gracias a la globalización y al crecimiento tecnológico, la digitalización, así como otros factores, están incrementando y diversifican las organizaciones exponencialmente. Para gestionar esta complejidad es preciso una mayor capacidad de inteligencia individual y colectiva para descomponerla y simplificarla en problemas de tamaño manejable, de manera que sea más fácil identificar las variables que la determinación y así serán sobre las que se muevan los nuevos proyectos, tanto en un contexto profesional como empresarial, considerando el proyecto la unidad mínima del negocio. Es decir, entonces la entropía dentro de las organizaciones, la incorporación de nuevas variables, el crecimiento de la tecnología dentro de estas,
ha llevado a que las organizaciones tengan que ser organizaciones con muchas más agilidades y con personal que dentro de ellas puedan desarrollar cada uno de sus estructuras de buena forma para llegar a los objetivos. Entonces, la madurez tecnológica organizacional aumenta la complejidad del entorno y la gestión de sus problemas y proyectos. El uso de las metodologías como marco de gestión y de procesos ágiles y flexibles sería fundamental para el éxito de la gestión del proyecto y de sus interesados. Clave en la gestión de proyectos para evitar la desorganización. Teniendo en cuenta la complejidad y la tecnología, en donde si aumenta la tecnología dentro de la organización, directamente es proporcional a la complejidad que podría manejarse. Entonces, para tener un entorno que sea controlable, es de vital importancia de que se genere un buen plan de gestión para que de esta forma sea más organizada la organización como tal. Una cosa que también es realmente importante es la alineación que deben cohesionar e implicar todos los stakeholders para tener la misma visión y la perspectiva global. La eficacia de los stakeholders para este tipo de organizaciones donde se está implementando el desarrollo de tecnología llevará a un éxito para que dentro de la estructura se puedan cumplir los objetivos. Innovando y mejorando continuamente, la organización tendrá la capacidad de afrontar problemas que se generarían por el desarrollo dentro de la misma. La innovación debería ser una constante dinámica dentro de la gestión. El proyecto debe conectarse con la estrategia. Se tiene que tener un plan de gestión para poder desarrollarse. La aplicación de la metodología y el modelo de gestión es fundamental dentro de la estructura de la organización para el análisis de la complejidad y cómo debería tratarse los puntos tecnológicos. Dar un mayor empoderamiento de las personas del equipo. Para esto tendremos que contar con personal preparado, personal que pueda llevar a cabo cada una de sus funciones de forma correcta e idónea. Y lo principal y más importante dentro de esta complejidad tecnológica es conectar el proyecto con la estrategia y la tecnología que se está llevando a fin dentro de la organización. Entonces, teniendo todo este campo tecnológico de desarrollo dentro de muchas de las organizaciones, hay que visualizar cómo se determina la complejidad, cómo se va a desarrollar la entropía y cómo evitarla con esta antientropía. Para concluir, podríamos decir que el éxito en la gestión de proyectos dentro de las organizaciones tiene que tener muchos factores. Entre estos está el factor humano que integra la organización, el cual constantemente tiene que adaptarse a las tecnologías que van formándose en el contexto actual dentro de la globalización. Generar una buena cultura de cambio y de innovación dentro de las organizaciones llevará a que estas mismas se mantengan a flote y también puedan salir adelante con la competencia. Entonces lo ideal es absorber aquellas tecnologías, generar culturas de cambio y poner en práctica cada uno de las incorporaciones tecnológicas que se vienen dando dentro de la globalización en el contexto actual en el mundo. La generación y acumulación de inercia de conocimiento y talento también es vital e importante dentro de las organizaciones y también en los proyectos de desarrollo. Unos modelos de gestión abiertos, flexibles y de trabajo en red para los proyectos también podrá ayudar a que los proyectos dentro de la organización sean factibles. Algo también que es de gran importancia es la implicación de los colaboradores y aliados desde el principio del proyecto. Este es uno de los factores de gran importancia. A su vez, tiene gran repercusión en el análisis de proyectos, tanto dentro de las organizaciones como fuera de las mismas. El uso de metodologías como marcos de gestión y procesos ágiles y flexibles es fundamental para el éxito de la gestión de proyectos y de los interesados. Los modelos de trabajo colaborativo y en red representan el mayor grado de descentralización en la gestión y favorece la contribución de las personas en el proyecto. La gestión por proyectos debe ser la gestión de los sistemas y subsistemas en que se descompone la realidad cada vez más compleja. En ella hay una multitud de oportunidades de negocio y de proyectos manifestantes que oculta y adhesiona y cohesiona en las organizaciones. Entonces, para concluir podemos decir
que dentro de las organizaciones el análisis de su complejidad es de gran importancia y relevancia para las gestiones de los proyectos, así como también la adaptación e incorporación de nuevas tecnologías dentro de las organizaciones ayudará a que éstas se mantengan en el tiempo y también puedan subsistir y salir adelante. Entonces es de vital importancia adicionar las tecnologías dentro de las organizaciones y visualizar cómo podemos incorporarlas dentro de los proyectos y las gestiones.